Y mientras nosotros vamos a ir abriendo nuestras Biblias allá en Romanos, en el capítulo 6, versículo 15, hasta Romanos capítulo 7, versículo 6. Es eso en lo que hoy toca estudiar. Como lo sabemos, estamos estudiando esta clase y esta serie, llamada La Gracia de Dios. El tema que vamos a ver en este día es esclavos o libres. Esclavos o libres. Romanos capítulo 6, versículos del 15 en delante. Lo voy a leer desde el verso 15 hasta el verso 23 del capítulo 6. Dice de esta forma. Romanos capítulo 6, versículos del 15 al 23. Esta parte de la historia, o esta parte de la escritura, nos ayuda a nosotros a comprender cuál es nuestra posición como cristianos en el presente. Es decir, no cómo pensamos que debería de ser, y incitándonos a recordar que el pecado deja de ser una opción para el cristiano. Nos ayuda a darnos cuenta a través de nuestras acciones quiénes somos realmente. Porque hay veces que es fácil decir con nuestras palabras quién creemos que somos, pero nuestras acciones declaran quiénes somos. Romanos capítulo 6, versículo 15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que si como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas era muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto, la santificación, y como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La intención de este sermón es que nosotros nos demos cuenta que no puedes estar bajo la ley y bajo la gracia al mismo tiempo, pero que vamos a dar algunas definiciones. La ley hace referencia al Antiguo Testamento y hace referencia principalmente a todas aquellas cosas en las que decía, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto, para poder estar bien delante de Dios. La gracia, que es el periodo de Cristo hacia nosotros, la ley, vamos a pensar, es de Cristo hacia atrás, hacia el pasado, y la gracia es de Cristo hacia el presente. Y la gracia es que nosotros somos perdonados por Dios, ¿ok? Que Dios perdona nuestros pecados. Entonces, lo que le están preguntando a Pablo de los versos anteriores es, si Dios nos perdona todo lo malo que hacemos, entonces podemos hacer todo lo malo que queramos, al fin y al cabo Dios nos perdona de todo. Pablo les estaba diciendo, mira, Dios es grande y te puede perdonar todos tus pecados y te puede hacer que vayas al cielo sin importar quién fuiste, sin importar lo que hiciste. Entonces es donde la gente le decía, pues entonces yo vivo como quiero, hago lo que quiero, hago las cosas que quiero, póngale usted el nombre que más le guste, y al final Dios siempre tiene que curarme, siempre tiene que cuidarme, siempre tengo que estar bien delante de Dios, porque Dios perdona todo. Y es donde Pablo le dice, espérate, así no era. No es como que tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú vas a hacer lo que Dios quiere. Porque hay dos partes en esta historia. O eres esclavo del pecado, o eres esclavo de Dios o siervo de Dios, como lo pone en este verso. Pero es a lo que hace referencia. Y es lo que Pablo nos va a intentar enseñar. Mira, todo esto ya quedó atrás. Pero ahora tú tienes que hacer las cosas bien, porque ahora tú estás en Cristo.
porque ahora tú eres una nueva persona. Recordábamos lo que decíamos la vez pasada. La clase pasada fue que estábamos muertos al pecado y vivos para Dios. Y era lo que el bautismo significa. ¿Qué significaba el bautismo? Que cuando entras al agua, es que tú estás muerto, estás muriendo al pecado. Cuando te meten al agua es que estás siendo sepultado, te están enterrando. Y cuando sales del agua significa que resucitaste. O sea, entré un yo pecador, se enterró el yo pecador y resucita una nueva persona en ese simbolismo a una nueva vida, a una forma de vivir las cosas diferente. Eso es lo que el bautismo significa y eso es lo que Pablo está exhortando. Aunque Dios te puede perdonar todo, tú ya no vas a vivir abusando de eso que Dios te da. Porque ahora tú estás muriendo al pecado y ahora tú estás resucitando en una nueva persona. Lo que Dios pide de nosotros es que nosotros seamos santos. ¿Qué es un santo según la Biblia? Bueno, un santo es una persona que ha sido separada para un propósito especial. ¿Sí? Eso es lo que significa ser santo, que están separados para otra cosa, separados para Dios. Cuando el pueblo de Israel había sido libertado en el Antiguo Testamento y fue puesto en la tierra prometida, en Canaán, Dios le dijo, tú vas a ser santo, tú vas a ser diferente a como son todos los demás. Todos los demás hacen lo que quieren, son idólatras, sacrifican niños y hacen cosas malas. Tú no vas a hacer eso. Tú tienes que ser diferente y les tienes que enseñar a las gentes a ser diferente para que sepan que yo soy Dios. Esa misma idea es la que Dios pone en nosotros ahora. Ahora nosotros como iglesia, nosotros tenemos que vivir diferente. No como piensa el mundo, no como piensa la gente que no conoce a Dios, no como si estuviéramos desenfrenados en todos nuestros sentimientos, sino como que somos hijos de Dios, sino que ahora como hijos de Dios decimos, yo no hago las cosas que ellos hacen. Por eso vivimos diferente, estamos apartados con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Enseñar a la gente que Dios está ofreciendo la salvación para ellos. Eso va a ser a través de cómo vivamos, acuérdense. Lo más importante de nuestra predicación no es tanto lo que nosotros hablamos, sino cómo nosotros vivimos el cristianismo. Porque la gente nos va a ver y va a decir, ese es un cristiano o ese es un mal cristiano, por eso yo no voy a la iglesia. Lo que Pablo nos está diciendo es que, tristemente, existe gente en la iglesia que hay veces que está buscándole un huequito para ver. Bueno, en la Biblia dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos, pero si me tomo una, no me emborracho. Entonces, ¿qué tanto puedo yo acercarme al pecado? ¿Qué tanto puedo yo hacer lo malo sin que parezca malo? Sin que realmente sea malo. Y Pablo le está diciendo, es que ustedes ya no deben de pensar así. Ya no deben de estar intentando buscar cómo hacer el mal, sino que ahora su necesidad debe de ser la de estar haciendo el bien. Aunque Dios no nos ha puesto ya reglas en las cuales nosotros podamos ir al cielo, por decirlo así. Dios no nos dice, bueno, si tú vas a la iglesia puedes ir al cielo, si tú haces si tú lees la Biblia puedes ir al cielo, o tienes que aprenderte sus textos de memoria para ir al cielo. Dios nos está diciendo ahora 2 mandamientos, ama a Dios y ama a tu prójimo. En eso se resume todo. Entonces, cuando amas a Dios, vas a la iglesia. Cuando amas a Dios, estudias la Biblia. Cuando amas a Dios, haces las cosas bien para Dios. ¿Por qué? Porque amas a Dios. Y cuando amas a tu prójimo, haces las cosas bien por el vecino, haces las cosas bien por los demás, porque estás cumpliendo con ese mandamiento. Esto es lo que Pablo está enseñando en este verso. Bueno, Pablo es el apóstol que está escribiendo esta carta a una iglesia que está en la ciudad de Roma. Por eso se llama Romanos. Y utilizamos aquí varios conceptos interesantes. ¿Qué es un esclavo? Bueno, un esclavo es una persona que carece de libertad y derechos propios, que está sometido a lo que alguien más diga. ¿Qué es un amo? Bueno, un amo es una persona que tiene dominio sobre el esclavo, que tiene trabajadores a su servicio o bajo su autoridad, y estas personas o estos trabajadores no tienen ningún derecho. ¿Qué es una persona libre? Bueno, una persona libre es aquella que puede decidir sobre su vida lo que le plazca. Puede tomar decisiones, puede hacer las acciones que le correspondan y no hay nadie que lo detenga.
Por último, vamos a ver analogía, que viene en el capítulo 7, en el título. Ahorita no lo leímos, pero una analogía es una historia que es un ejemplo de otra cosa. ¿Ok? Es una historia o es una anécdota sobre algo, pero en realidad él está queriendo decir otra cosa, pero está poniendo un ejemplo con esa historia. Eso es lo que pasa ahí. Pablo nos decía, oye, ¿cómo puede ser posible que alguien que ha sido esclavo, que alguien que ha estado en la cárcel, quiera regresar a la cárcel? Los que están en la cárcel quieren salirse de la cárcel, no quieren regresar a la cárcel. Porque esto implica perder su libertad. Decía un poeta, yo podría empeñar por ti lo más caro que yo tengo, que es mi libertad. Porque la libertad vale mucho. Y todos quisiéramos ser libres. Fíjense ustedes, desde que son jóvenes o desde que somos niños, ¿qué deseamos? Un día voy a crecer y me voy a ir de esta casa para ir a hacer lo que yo quiera. Cuando nosotros estamos en la escuela, decimos, hombre, un día ya voy a terminar la escuela y me voy a poner a trabajar y voy a tener todo el dinero y voy a hacer lo que yo quiera. De una o de otra manera, siempre estamos pensando en esa libertad, creyendo que cuando lleguemos a ese momento vamos a ser realmente libres y poder hacer lo que queramos. Pero cuando llegamos a ese momento nos damos cuenta que lo que creíamos libertad en realidad no es libertad. Ahora estamos más esclavos, por decirlo así, que cuando éramos niños. Cuando éramos niños, pues la mayor responsabilidad era la escuela y hacer la tarea. Pero ahora tenemos que trabajar a fuerzas, porque si no trabajamos no comemos, si no comen nuestros hijos, si nos quitan la casa y nos quitan el carro. Entonces, muchos, la libertad siempre es un deseo que la gente tiene. Pero tristemente confundimos la libertad como cuando éramos niños con una esclavitud mayor. Hay veces que creemos que porque estamos haciendo las cosas libres o porque estamos haciendo cosas que creemos nosotros tomamos la decisión, somos libres, pero en realidad no. Quiero que cada uno de nosotros pueda pensar en eso. Dice, esclavos o libres, dice el título ahí, pero la pregunta sería, ¿esclavos de quién? ¿Libres de qué? Yo no me siento esclavo, podríamos pensar ahorita. Yo no siento que alguien me esté dominando o alguien me esté haciendo hacer lo que él quiera. Pero lo que Pablo nos está diciendo es que mientras no estemos con Dios, el pecado nos está dominando a nosotros y nos tiene sometidos. ¿Cómo? Bueno, Él nos hace creer que lo que nosotros pensamos está bien y que nosotros tenemos esa decisión, que tenemos la capacidad de decidir. Cuando nosotros venimos a la libertad en Cristo, es que nos ha permitido ver que lo que estábamos haciendo realmente estaba mal. Hay veces que no nos damos cuenta que estamos haciéndonos mal o que estábamos haciéndole mal a los demás. Miren, veía un chiste, un meme, ¿no? Que el hijo se enojaba con su papá o con su mamá y decía, cuando le hablaban para comer, pues estaba enojado el hijo, decía, no, yo no voy a comer. Como queriendo castigar a la mamá porque él no comía. Como queriendo decir, mira, para que veas que estoy realmente enojado, no voy a comer. Pero luego lo analizas y dices, ¿quién realmente sufría porque no comieras? ¿La mamá se le iba a pasar algo porque tú no comes? No, realmente el que le pasa algo malo es a ti. O es al que está dejando de comer. Hay veces que nosotros estamos actuando de esa manera y es lo que nos hace esclavos. Empezamos a hacer cosas malas y luego ya es bien difícil salir de las cosas malas. Decimos una mentira y luego tenemos que decir otra mentira para tapar esa mentira y la otra mentira para tapar esa mentira. Y para cuando acordamos tenemos una bola de mentiras que no sabemos ni cómo escapar. Nos metemos a veces en problemas creyendo que eso nos va a hacer mejores, creyendo que eso nos va a hacer ver más bien y porque yo soy libre de tomar mis decisiones y de hacer mis cosas y luego para cuando acuerdo soy esclavo de esas cosas que estaba haciendo. Y lo que Dios nos dice es, mira, cuando tú piensas que estás liberándote de algo, en realidad te estás esclavizando de algo. Y lo que yo vengo a enseñarte es que todas esas cosas que tú creías que eran buenas, en realidad no lo son, porque ¿a dónde te llevan?
¿A dónde te lleva al final del día? Lo vemos allí en un verso que dice, al final del día, ¿a dónde te lleva todo lo mal, lo que hacías? ¿Recuerdan su juventud? ¿Recordamos nuestra juventud? Todo lo que vivimos, ¿qué sacamos de provecho? Si alguna vez jugaste carreras en el bulevar, ¿a dónde te llevó haber ganado esa carrera? Al final, ¿dónde terminaste cuando andabas en todas esas fiestas? ¿En qué acabaste? Y nosotros pensamos, no, yo soy mejor porque yo estoy haciendo lo que yo quiero. Y mira, los cristianos allá están todos agüitados. Pero esa libertad nos estaba esclavizando. Porque muchos de ellos, muchas personas, acabaron en esa fiesta. ¿Cuántos no hemos conocido de que alguien murió después de haber andado borracho? ¿Cuántos no hemos conocido de que alguien arruinó su vida porque se embarazó o embarazó a alguien? Y ahora los están obligando a hacer algo. ¿Y qué es lo que nosotros pensábamos? Yo soy libre, yo hago lo que quiera con mi cuerpo. ¿De verdad? ¿Eso es la libertad que tú buscas? El estarte poniendo en una situación destructiva para ti. ¿Qué dice estos versos? El pecado es algo destructivo, algo devastador, algo contaminante y tiene el poder de condenarte eternamente. El pecado mata. ¿Qué es pecado? Fíjense, vamos a unos versos más atrás para ir dando un poquito de contexto. Ahí denle vueltas atrás hasta Romanos capítulo 1. Verso 28 al 32. ¿Qué es pecado? Por si teníamos alguna duda de qué era un pecado. Dice, Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, un poquito de contexto. La gente decía, ay, Dios ni existe, Dios ni es nada, mejor no le hago caso. Como la gente no quería tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Fíjense, fornicación, bueno, primero injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esto, bueno, y luego dice el verso 32, y no solamente los que hacen estas cosas, sino los que se complacen o los que se emocionan porque la gente está pecando. Pecado no es nada más el ir y decir, yo fui y me robé esto. Pecado, lo hemos visto ya, es desde la parte en la cual nosotros no obedecemos a nuestros padres, no respetamos a las personas, desde la parte en la cual nosotros hablamos mal de alguien. Y lo que nos dice es que todo esto va destruyendo. Un chisme, ¿cuánto puede perjudicar a una persona? Parece algo insignificante, pero que se esparza un chisme sobre ti te puede arruinar completamente. Que alguien es triste sentir que la gente habla de ti, que la gente te critica y que la gente se burla de ti a tus espaldas. Es malo el sentimiento que nos da cuando alguien nos traiciona. Por eso la Biblia nos dice, el pecado son estas cosas y destruye a las personas, devasta a las personas, contamina a las personas. Y no solamente eso, sino que nos condena eternamente. O sea, el pecado tiene consecuencias en ahorita y tiene consecuencias en el futuro. Esto es lo que Dios nos está diciendo. Tú creías que en tu libertad eras libre de hacer lo que tú quisieras, de andar malgastando la vida, pero en realidad todo eso que hacías no te llevaba a ningún lado. Y al final del día estabas siempre arriesgándote a que tu vida terminara mal. Por eso comienza con esta pregunta, o con este enunciado. ¿Estamos
bajo la ley o estamos bajo la gracia? La palabra ley, una vez más, apunta al Antiguo Testamento. ¿El Antiguo Testamento es importante? Sí, es muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque era necesario que hubiera alguien que nos enseñara lo que Dios pensaba. La ley o el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Todas las profecías hablan de que un Salvador vendría y ese Salvador sería Cristo. ¿Qué cosas quedaron atrás con Cristo? Bueno, quedó toda la ley ceremonial y la ley civil. En el Antiguo Testamento decía que si tú encontrabas a tu esposa con otro hombre, la apedrearas y la mataras. Que si tú le robabas a alguien, pues tenías que hacer ojo por ojo, diente por diente. Si tu hijo te desobedecía, lo tenías que sacar y lo tenías que apedrear. Bueno, esa parte quedó atrás. Esa parte ya cumplió con su objetivo de enseñarnos y esa parte ya no es algo que nosotros aplicamos. Ni eso ni la parte ceremonial, es decir, la parte donde sacrifican animales, donde ofrecen cosas en el templo y las queman, todo eso quedó atrás. Pero la ley moral, o sea, las enseñanzas prácticas del Antiguo Testamento quedan. En el Antiguo Testamento se enseñó, honra a tu padre y a tu madre. Bueno, es algo que en el Nuevo Testamento también hacemos. Ya no nos apedreamos, pero también honramos a nuestro padre y a nuestra madre. En el Antiguo Testamento decía, no robarás, no matarás. Bueno, en el Antiguo Testamento cuando alguien mataba, lo mataban. Ahora no lo matamos, va a la cárcel, lo demandamos, lo que sea. Pero no lo matamos, pero el principio moral está allí. ¿Okay? La ley moral aún sigue. La ley, el Antiguo Testamento, no nos podía salvar. Nos enseñaba que estábamos mal, nos enseñaba que necesitábamos cambiar, pero no nos ayudaba a cambiar. Nada más nos decía que estábamos mal. Algunos pudieran pensar, bueno, el Antiguo Testamento parece que es un Dios y el Nuevo Testamento parece que es otro Dios. No, el Antiguo Testamento cumple con una parte del trabajo y el Nuevo Testamento cumple con la otra parte del trabajo. Por eso es que nosotros vemos las dos partes. Bueno, antes de que la Biblia existiera, cuando la Biblia se estaba formando, estas palabras tenían como sentido el hecho de decir a la gente, esto es lo que Dios quiere y esto es lo que Dios dice que está mal. Por eso les dio los 10 mandamientos, por eso les dio todas aquellas enseñanzas para decirles, esto es lo que está mal. Y es necesario que nosotros reconozcamos que está mal para que necesitemos de alguien que nos salve de lo que estamos mal. Hay veces que la parte más difícil es esa, porque a nadie nos gusta reconocer que estamos haciendo mal. A nadie nos gusta que nos digan que nos estamos equivocando y a nadie nos gusta que nos intenten cambiar. Pero ese es el primer paso. Es como en los Alcohólicos Anónimos. El primer paso de los Alcohólicos Anónimos es reconocer que eres un alcohólico. Porque si no reconoces que eres un alcohólico, los demás pasos no tienen ningún sentido. Entonces, el Antiguo Testamento es lo que nos enseña, mira, estás mal y necesitas cambiar. Necesitas de alguien que te salve. El Nuevo Testamento es la siguiente parte de la historia y dice, este es el que te puede salvar. Ya no nos regimos bajo la ley, pero nos regimos bajo la gracia. Vivir bajo la gracia es reconocer que no podemos hacer nada sin Dios y que Dios es el que tiene el poder para decirme qué tengo que hacer. Por eso nosotros vivimos lejos del pecado y cerca de Dios, agradecidos con Dios. Es decir, cuando nosotros estamos bajo la gracia, nosotros reconocimos que no podíamos hacer nada por nosotros solos. ¿Por qué no podemos hacer nada? Bueno, es que entre personas todos creemos cosas buenas diferentes. ¿Sí? Lo que para ti es bueno, para mí no es bueno, podría no ser bueno. Lo que para mí es malo y para ti es malo, para otro podría ser bueno. Analícelo, depende de muchas circunstancias. Entonces, por eso nosotros tenemos que ir a Dios para que Dios nos diga qué es lo que está bien y lo que está mal. Hay muchas cosas que les insisto. A lo mejor ustedes dicen, es un ejemplo, pues pasarse un rojo no está tan mal. Y a lo mejor yo digo, no, pues pasarse un rojo sí está mal. ¿Quién de los dos tiene la razón? Tenemos que ir a algo que esté encima de los dos. ¿Qué está encima de los dos? La ley. Entonces, ¿qué dice el reglamento de tránsito?
Si el reglamento de tránsito dice que está mal, no importa lo que tú creas, no importa lo que yo crea, al final del día lo único que tiene la razón es el reglamento de tránsito. Entonces vivir bajo la gracia es reconocer que Dios tiene la razón y que está sobre mí. No importa lo que yo piense, no importa lo que yo crea, Dios tiene la razón y eso es lo que yo voy a hacer. Porque entiendo que Él no se está dejando llevar por un sentimentalismo, no está queriendo hacer las cosas a su favor o como queriendo sacar ventaja. Es como Él está haciendo las cosas así porque Él es bueno y nosotros reconocemos eso. Eso es a lo que Dios nos invita a vivir cuando nos invita a vivir bajo la gracia. Es querer cambiar, pero desde el punto de reconocer que necesitamos cambiar. Es que nosotros sepamos que cuando estamos en Cristo hemos dejado las cosas como el pecado y hemos dejado todas esas cosas malas atrás. No porque yo solo decidí que estaban mal, sino porque Dios me decía que estaban mal. Y cuando las analicé me di cuenta que no me llevaban a ningún lado. Dígame el pecado que usted quiera y pregúntese cuál beneficio tiene de ese pecado, del que usted quiera. Y se va a dar cuenta que ninguno lleva a ningún lado. Que al contrario, ellos de una o de otra manera nos destruyen. Todas esas cosas que la gente está queriendo hacer, ese progresismo que le dicen, esa liberación de cualquier índole, si ustedes se fijan, si está alejada de Dios, lo único que hace es destruir, más que construir. Más que parezca hay gente que se esconde o que piensa que está haciendo las cosas bien, avanzando hacia adelante, pero no se da cuenta que se está yendo para atrás. Que está destruyendo los valores principales. Y que en lugar de que sea más decoroso, en lugar de que sea más bueno, está siendo peor. Porque como humanidad siempre iremos en decadencia. Cada vez lo haremos peor. Esto es lo que Dios nos está enseñando en esta primera parte. Nosotros ahora podemos vivir bajo la gracia si lo queremos. Nosotros ahora podemos estar haciendo las cosas mejor si lo queremos. Nada más es cuestión, una vez más, de que queramos hacerlo. Porque verso 16 y verso 17, ya no somos esclavos del pecado. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Antes, el pecado, es que, ¿cómo podríamos explicarlo bien sencillo? Nosotros, aunque queramos hacer las cosas bien, nunca vamos a poder hacerlas bien. Porque siempre va a haber un sentimiento de, ¿cómo se puede decir? De carnalidad. ¿Sí? Hay veces que intentamos hacer las cosas bien, pero una u otra cosa no nos deja hacer las cosas bien. Siempre hay algo que nos hace caer. Siempre hay algo que nos hace volver a equivocarnos. Y para cuando acordamos ya estamos otra vez haciéndolo mal. Porque aunque no lo queramos, el pecado es lo que hace, nos esclaviza. Nos hace hacer lo que Él quiera que nosotros hagamos. Es algo en lo cual nosotros tenemos que estar pensando. ¿Quién realmente gobierna cada una de mis acciones? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago? Si me caso, ¿por qué me caso? ¿O por qué no me caso? Si tengo una familia, ¿para qué tengo esa familia? ¿Para qué tengo esta forma de actuar? Y nos vamos a ver que muchas veces, más que por hacer las cosas bien, las estamos haciendo por un sentimiento muchas veces hasta mezquino, hasta de maldad. Y eso es lo que Dios nos quiere ayudar, nos quiere decir, mira, ¿sabes qué? Esto no te sirve, esto no te ayuda, y al contrario, cada día te hace estar peor.
No debes de ser de los que les gusta hacer las cosas malas. Pero les digo, qué bien sabe el chisme muchas veces, ¿cierto? Chismecito, y vamos a platicar y vamos a sacarle la garra a alguien, como luego decimos nosotros. Eso es divertido. Qué bien se siente cuando el que me caía mal le va mal. Ándale para que se le quite. Qué bueno que le pasó eso. Muchas veces sentimos esas ganas de vengarnos, porque decimos que el que me la hace, me la paga. Muchos nos sentimos orgullosos y decimos, no hombre, no me hagas enojar porque te doy una desconocida. Como si el actuar de esa manera lastimosa hacia los demás fuera buena. En lugar de darnos cuenta que eso está reflejando que no sabemos ni controlarnos a nosotros mismos. Pero hay veces que lo decimos con orgullo. Y es lo que Dios nos dice, esas cosas que tú crees que son buenas en realidad no sirven para nada. Pero el pecado nos ha hecho creer que sí son buenas. Es a veces lo que no nos damos cuenta. Que aunque no digamos, no estamos como que, yo adoro a Satanás o yo leo la Biblia de Satanás, por decirlo algún ejemplo. Pero realmente Él nos está aconsejando a través del pecado, haciéndonos creer que lo que estamos pensando es bueno y en realidad no lo es. Eso es ser esclavo del pecado. Es cuando disfruto hacer las cosas mal. Es cuando busco corromper al policía, darle la mordida al policía, en lugar de buscar hacer las cosas bien, tener tu licencia, no brincarte los semáforos, no pasarte los altos, obedecer las señales de tránsito. Es decir, yo lo voy a hacer mal, que acabo nomás de una mordida y con eso está. Y eso es lo que Dios nos está intentando enseñar aquí. Que el pecado realmente nos domina. Y por eso quiero llevarlos a la siguiente parte. No somos esclavos del pecado, sino más bien somos libres para obedecer a Dios. Dice el verso 18, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentáis vuestros miembros para servir a la justicia. Esta parte del texto se las voy a leer en otra versión. Es decir, otra forma de decir esto, pero es lo mismo. Ahora dice este verso, ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudar a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben de entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Lo que aquí nos está queriendo decir es, cuando somos libertados del pecado, somos libres. Pero esa libertad no es para que nosotros hagamos lo que nosotros queramos. Esa libertad no es para que nosotros digamos, bueno, pues déjame vivo como si no importara nada. Esa libertad es para que empecemos a hacer el bien. ¿Ok? Romanos capítulo 6, versículos 18 y 19. Esa libertad es para que nosotros empecemos a hacer el bien. Ahora somos libres para hacer el bien. Por eso dice, antes eras capaz de hacer muchas cosas por hacer las cosas mal. Ahora, todas esas cosas que hacías, utilízalas para hacer el bien. Antes nada nos detenía. Andábamos hasta altas horas de la noche y gastábamos nuestro dinero en echarle gasolina al carro y nomás andar de un lado para otro en el bulevar. Bueno, ahora nos dice, así como gastabas el dinero allí, ahora gástalo para ayudar a los demás. Gástalo para visitar a los demás. Gástalo para ir a la iglesia. Porque eso sí tiene más beneficio. Y eso es a lo que Dios nos está llamando, a ser libres. Libres para obedecerlo. Y libres para de esa forma darle un sentido a nuestras vidas. Dice el 20, porque cuando erais esclavos del pecado,
eras libres acerca de la justicia, dice el 21. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Lo leo de otra manera. Dice, pero ¿qué provecho sacaron? ¿Qué provecho sacaron de andar pecando? Tan solo la vergüenza de vivir separados de Dios para siempre. ¿Qué es lo que nos dice? No tiene ningún provecho hacer las cosas mal, y lo único de lo que los sirve hacer las cosas mal es que se quedaron sin Dios. Pero cuando estamos con Dios, ahora tenemos la libertad para poder estar bien. Y no solamente para estar bien ahorita, sino para poder estar con Dios siempre. Verso 22 y verso 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, dice, la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué tiene de bueno ser cristiano? Bueno, que cada día vamos siendo mejores. Y que aparte de que cada día vamos siendo mejores, tenemos una meta bien definida. Un día estaremos en el cielo. Un día estaremos con Dios. Y eso es algo que no nos pueden quitar. Eso es algo que a nosotros nos ha quedado. Y es en lo que quiero que podamos estar pensando hoy. Es en lo que quiero que cada uno de nosotros medite. ¿Qué de provecho tiene hacer las cosas mal? ¿Y qué de provecho tiene hacer las cosas bien? Bueno, si tú andas en malos pasos y andas haciendo cosas indebidas, un día te va a alcanzar la justicia. Y tal vez lo vas a lamentar por poco tiempo y tal vez lo vas a lamentar por mucho tiempo. Si andas metido en pandillas, si andas metido en drogas, si andas metido en cosas que no convienen, que son ilegales, un día vas a acabar mal. No hay para dónde hacerse. Pero que si andas haciendo las cosas bien, no tienes temor de ninguna de esas cosas. No tienes pendiente de que un día llegue la policía por ti porque tú estás haciendo las cosas bien. No pasa nada. Y aparte de que vas a estar tranquilo, dice, vas a tener la oportunidad de aspirar a estar con Dios. Entonces, ¿qué más puede tener? ¿Qué más puedes pedir? ¿Por qué alguien querría convertirse a ser un siervo de Cristo? Bueno, porque al final del día vas a servir a uno o a otro. O sea, o vas a ser un pecador o vas a ser un no pecador. Al final del día, no hay un término medio, no hay una parte en la que yo diga, bueno, yo no soy tan malo. Dice Dios, o estás de este lado o estás de este lado. No hay alguien que pueda decir, yo estoy en medio, a veces estoy aquí, a veces estoy acá, o estoy con un pie aquí, o estoy un pie allá. O estoy aquí o estoy acá. Alfuerzas. ¿Por qué quisiera hacerte siervo? Bueno, también porque tengo dos opciones al final en la vida. O estoy con Dios o estoy con el diablo. No hay otra opción. ¿Por qué una persona quisiera ser siervo? Bueno, porque con uno obtengo vida eterna y con el otro obtengo condenación eterna. Porque con uno tengo una vida tranquila aquí y con el otro tengo una vida llena de problemas. Entonces, ¿cuál quieres? A fuerzas tienes que estar de un lado. A fuerzas tienes que decidirte hoy. Y si tú piensas que te puedes ir de aquí y no tomar ninguna decisión, créeme que la decisión ya la tomaste. Hoy tienes la oportunidad de estar a cuentas con Dios. Porque una vez más, o estás del lado derecho o estás del lado izquierdo. O estás del lado donde están los que van a la salvación o del lado de que están los que van a la condenación. Del lado de los que están sufriendo ya ahorita por tantos problemas que tienen en su vida o del lado de los que están llevando una vida tranquila. Pero la decisión es tuya. ¿Para qué lado te vas a hacer? Hoy te vas a hacer para un lado. La pregunta es, ¿para cuál? ¿Para cuál parte te vas a ir? Quiero que cada uno de nosotros medite en eso en su vida después de esto. Y hasta aquí vamos a dejar esta lección. ¿Para qué lado te vas a hacer? ¿Eres esclavo hoy? ¿Esclavo de hacer las cosas mal? ¿Y que una cosa mal te lleva a hacer otra cosa mal? ¿O eres libre para poder empezar a hacer las cosas bien? ¿En qué parte estás? Piénsalo. Piénsalo. ¿Eres esclavo o eres libre? Si eres esclavo del pecado, hoy quiero hacerte saber que tienes la oportunidad de dejar de serlo. Y que no hay mejor momento que hoy para dejar de serlo. Que
No te pongas a pensar en qué es lo que los demás dirán o qué es lo que puede pasar después, sino que pienses en que hoy es la oportunidad de tu vida de poder dejar de ser esclavo del pecado y poder empezar a ser un esclavo de Cristo que empieza a hacer las cosas bien. Hoy es la oportunidad para que todo cambie, para que todo sea mejor. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Te quedas con Cristo o dejas ir a Cristo? La decisión es tuya. Dios les bendiga.